Hola, cordial saludo para todos. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todas partes donde está llegando esta señal por el favor de Dios. Yo soy su pastor regente Guillermo Osorio Pérez, quien les da la más cordial bienvenida a la sintonía en el día de hoy. Es para nosotros muy grato y placentero poder comunicarnos y recibir la autorización de ustedes para llegar hasta sus hogares, predicando la preciosa palabra del Señor, misma que se explica por sí sola y que sobre nosotros ha recaído la magnífica misión de predicarla a todas partes a donde estemos nosotros llegando. La semana pasada estuvimos estudiando respecto de la vivencia en el Espíritu Santo y participábamos de la palabra sabiendo que Jesús es la vida Zoe, hablábamos, y es la misma vida divina del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos referimos al Señor y decimos que Yeshua es la vida, esta es una afirmación que refleja una creencia central del cristianismo, donde Jesús es considerado la fuente de vida eterna. Él es la salvación espiritual. Esta frase encapsula un mensaje central del Evangelio, destacando la identidad del mismo y precioso Hijo de Dios. Su papel fundamental en la salvación y en la humanidad lo hemos visto reflejado cada vez que predicamos este sencillo mensaje del poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Dicho esto, surgen algunas preguntas al respecto, mismas que trataremos de contestar el día de hoy. La primera, ¿qué significa tener realmente vida? Y segunda, ¿dónde debemos buscar esa vida? O más concretamente, esa vida eterna en Cristo Jesús. Veamos tres aspectos fundamentales de esta charla en esta mañana preciosa del día del reposo. Y llamaremos el primer punto que Jesús es la fuente de vida. Al respecto miraremos las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 6, donde encontramos: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En la pluma del apóstol Juan se registran las palabras del Señor Jesús, indicando no solo que Él es el camino hacia la vida, sino que Él mismo, en sí mismo, es la vida eterna, la vida divina de Dios. Él es el origen y la fuente de la vida. Nuestra incesante búsqueda de sentido y propósito encuentra su respuesta exclusivamente en Jesús. Allí es donde nosotros debemos acudir para encontrar, para regocijarnos, para vivir, para disfrutar la vida que el Señor Jesús nos ofrece. Ante la muerte de su amigo Lázaro, Jesús responde al reclamo que le hace Marta, la hermana del muerto, por su supuesta tardanza en llegar a cuando su hermano estaba enfermo. Si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto, le dice ella. Y el libro de Juan registra el pasaje en el capítulo 11, versos 25 y 26 de la siguiente manera: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Verso 27. Le dijo: sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ante semejante respuesta dice uno, esta mujer estaba llena del poder del Espíritu de Dios. Esta mujer tenía un conocimiento pleno de quién era Yeshua. Esta mujer disfrutaba a plenitud. Sin embargo, le está diciendo que si hubiera llegado antes, su hermano no había muerto. Pero el Señor mismo le dice, yo soy Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aquí Jesús declara ser la resurrección y la vida, demostrando de esta manera su poder y autoridad sobre la muerte, concluyendo que incluso la muerte física no es el final. Hay una promesa de vida eterna. Con la muerte y la resurrección del Señor Jesús, hemos entendido que Él ha vencido la muerte y la muerte no existe. La muerte es un trasegar entre esta vida natural y la vida espiritual que nos ha prometido el Señor, que vamos a disfrutar eternamente a los que un día lo reconocimos como Señor único y suficiente, Salvador y Redentor de nuestras vidas. A quienes lo estamos buscando en espíritu y verdad, a quienes le adoramos, porque una de las razones por las cuales el Señor Jesús crea al hombre es para tener intimidad, lo hemos visto varias veces, es para que el hombre le adore, es para que el hombre le rinda tributo, lo reconozca como quien Él es. Cuando estábamos orando para ponerle nombre a nuestra naciente congregación hace 20 años, surgieron varias propuestas de nombres para la congregación que estábamos fundando, mismas que Dios mismo fue descartando poco a poco en la medida que ayunábamos, orábamos con este propósito junto con el presbiterio que teníamos en esa ocasión. Nos demoramos un buen tiempo y el Señor nos dio este glorioso nombre que se resume en una expresión tan corta pero tan profunda: su naturaleza y propósito para con la humanidad perdida. Promesa de vida en Cristo Jesús, que es el nombre que hasta hoy lleva nuestra congregación y recordamos nosotros con tanta gratitud. Cuando estábamos haciendo los estatutos y los sometimos a la consideración del Ministerio del Interior, nos devolvieron 3 veces los estatutos, en el entendido que el nombre que Dios nos había dado resultó que no le satisfizo al abogado que estaba estudiando eso, y él mismo se entrevista conmigo y me dice, póngale apellido. ¿Cuál es el destinatario de esa promesa de vida que hay en Cristo Jesús? Las piedras hablándonos. Y dijo, como por ejemplo, para las naciones, un destinatario que va a identificar y a singularizar la congregación que usted está formando, pastor. Y fue así como el nombre de la iglesia hoy es Promesa de Vida en Cristo Jesús para las naciones. En segundo lugar, la vida nueva en Cristo Jesús la encontramos en el segundo libro a los Corintios, escrito, como ustedes bien lo saben, por el apóstol Pablo, donde encontramos el verso que a mí me impactó recién yo me convertí al cristianismo. Este verso me apasiona y aún sigue siendo uno de mis versos favoritos. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Me impactó de tal manera este verso que lo recuerdo con tanta gratitud, y lo recuerdo porque fue incluso de los primeros versos que yo me aprendí. Y lo he visto en otras versiones y todas, por supuesto, diciendo lo mismo en otras palabras,
dice sin lugar a dudas que la persona que llega a los pies de Cristo, que la persona que reconoce al Señor Jesús como único y suficiente Señor y Salvador de su vida, es una nueva criatura, es una nueva creación, es una nueva hechura de parte de Dios, declarando de esa manera que todo lo pasado, mi vida pasada, mi pecado, todas mis inconsistencias, todas las cosas que hice en mi anterior vida pasaron y que ahora son hechas nuevas. Por supuesto, el enemigo trae a mi memoria muchas veces y a la memoria de todas las personas que nos hemos convertido al Señor Jesús, Él no cambia su estrategia y no necesita cambiarla porque le funciona tan bien que no necesita ser creativo. De hecho, el enemigo no es creador, no es creativo, no crea nada. Él es un imitador. Y resulta que dice aquí que si las cosas viejas pasaron, ¿quién es Satanás? ¿Quién es el enemigo para venirme a recordar mi vida pasada? Para traerme tristeza, para traerme desazón, para traerme juicio. No, si mi Señor Jesús ya murió por mí, si yo ya lo reconocí como Señor único y suficiente, Salvador y Redentor de mi vida, nada ni nadie va a volverme a hacer que yo dé un paso atrás, porque su muerte fue para mí suficiente. En la cruz del Calvario derramó hasta la última sangre por mi pecado y también por el tuyo. Y nos hizo una nueva creación cuando llegamos. Es una promesa que el Señor está haciéndonos cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Y lo nuevo no tiene antecedente, lo nuevo no tiene algo que endilgarle. Unos zapatos nuevos para nosotros están perfectos, sencillamente. Una camisa nueva, pues está divinamente. Así que Él nos dice que si nosotros llegamos a Cristo, somos una nueva creación de Él mismo. Y que por ese solo hecho, las cosas viejas pasaron. ¿Pasaron qué quiere decir? Que ya no existen. Lo pasado ya pasó, lo pasado ya no existe. La actualidad es lo vivencial y mañana no ha llegado. Así que la vida en Jesús trae una transformación completa. No es solo un ajuste de conducta, sino una completa regeneración espiritual. Por un momento reflexionemos sobre nuestras propias vidas y por supuesto en las áreas que necesitan experimentar esa renovación con Cristo Jesús. Ahí donde estás, por un momento piensa cuál fue el objetivo por el cual Dios te trajo a este mundo. ¿Por qué el Señor te creó? ¿Por qué naciste en la familia donde naciste? ¿Por qué naciste en el país donde naciste? ¿Por qué has tenido tristezas, desazones? ¿Por qué has tenido triunfos y alegrías? Simple y llanamente, trae a tu memoria en este mismo momento y revisa esas áreas que necesitan un toque especial de parte del Señor. Llámese carácter, llámese tristeza, llámese como quiera que se llame. Dios es suficiente. Dios es suficiente para transformar tu vida de una forma absoluta, inmediata. Recordemos por un momento a Saulo de Tarso, quien sin conocer personalmente al Señor Jesús, iba camino de Damasco acompañado de su enorme celo por Dios. Recordemos que Pablo tenía cartas del Sanedrín para llevar ante él a las personas que estaban hablando de Jesús. Pablo era un erudito,
educado a los pies de Gamaliel, un rabino de excelente realea, un rabino que encontró en Pablo una persona, un estudiante avanzado, como evidentemente lo era. Por ahí en las Sagradas Escrituras vemos que ni siquiera le da vergüenza decir que él era más erudito que muchos de los discípulos del Señor Jesús. Y era verdad, era cierto. Entonces decíamos que él se encontraba camino de Damasco cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. El libro de los Hechos lo relata perfectamente y vemos cómo, yendo por ese camino, en la persecución, como lo hemos dicho, de los cristianos, un maravilloso resplandor y una voz le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú?, le contesta él. Yo soy Jesús, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. ¡Wow! Seguramente que él se preguntó: pero yo nunca te he perseguido, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y él le dice: cada vez que has perseguido a estos que me predican, a mí me has perseguido. Ese encuentro personal, ese encuentro directo, ese encuentro ante la presencia de otras personas que estaban allí, que vieron el resplandor, que vieron a Pablo que cayó al suelo, dan testimonio de lo que estaba sucediendo allí, aunque no oyeron nada. Pero lo cierto y lo real es que ese momento transformó de una forma radical al 12º apóstol nuevamente. Recuerdan que por esa época ya Judas se había colgado, ya Judas había muerto. Y en el entendido de que él es transformado por el poder de la palabra, por la revelación, por la presencia misma, por el encuentro personal que él tiene con el Señor Yahshua, pues su vida es transformada. Y él se dedica, después de un pasaje, recuerden que él pierde su visión y tiene que ir por instrucciones a donde un señor Ananías, quien le tenía miedo porque todos sabían que Pablo los estaba persiguiendo para matar a todos, y un discípulo del Señor Jesús, le dice: pero ¿cómo me vas a mandar con ese hombre que está matando a los cristianos? Es necesario precisamente. Y ese encuentro personal radicalmente hizo el cambio en Pablo, quien se dedica a predicar al Señor Jesús muerto, crucificado y resucitado, hasta la misma muerte de Pablo a manos de Nerón en Roma. Nos damos cuenta aquí que ese encuentro personal es necesario, es indispensable en nosotros. Algo debe suceder en nuestras vidas, amados. Usted que nos sintoniza por primera vez hoy, puede tener ese encuentro personal con el Señor Jesús. Puede experimentar lo mismo que experimentó Pablo, una transformación total de su manera de pensar por la revelación que llegó a él del precioso Hijo de Dios. Y todas las personas que hoy hemos reconocido al Señor Jesús como único y suficiente Salvador y Redentor de nuestras vidas, hemos sido transformados por el poder de ese encuentro que hemos tenido con Él, y también por su preciosa palabra misma, que es viva, que es eficaz, que es penetrante, más cortante, dice las Sagradas Escrituras, que una espada de doble filo. Dice que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos y aún hasta las intenciones de nuestro acongojado corazón. Estoy parafraseando
haciendo énfasis en que nuestro corazón, como dice el profeta, es engañoso, es perverso, que nadie lo conoce, solo Dios, dice él mismo. Así que nosotros necesitamos particularmente ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, con Yahshua de Nazaret, como me gusta llamarlo por su nombre, porque Él es el precioso Hijo de Dios. Si vemos también otro testimonio maravilloso de conversión, es el tema de Tomás. Tomás, quien a pesar de que anduvo con el Señor Jesús en todo su ministerio, caminó con Él, durmió, comió con Él, compartió seguramente muchas veces, lo vio hacer señales, milagros, prodigios, pero sin embargo, no se había convertido. No conocía la grandeza y la magnificencia de quien era su compañero de viaje, de quien un día lo llamó y lo apartó. No tenía la posibilidad. Dios mismo no se había revelado a él en toda su plenitud, como lo hace cuando, después de muerto el Señor Jesús, están los discípulos allí en el salón del aposento alto, orando y esperando las promesas que el Señor Jesús les había hecho de resurrección al tercer día, y ellos ya le habían contado a Tomás, quien no se había vuelto a congregar con ellos por la tristeza y la desesperanza, y seguramente por la decepción de que a su amado maestro lo habían matado y que él ya no tenía nada más que hacer. Los compañeros le dicen: el Señor Jesús ha resucitado. Y él les contesta: yo no voy a creer en lo que ustedes están diciendo si no es que yo meto mi dedo en sus manos, en los orificios que hicieron en sus manos, y mi mano en su costado. Al día siguiente, estando todos reunidos allí, el Señor Jesús atraviesa las paredes, no necesita que abran la puerta, y se presenta en medio de la reunión donde están los apóstoles, seguramente comentando todas las cosas que están sucediendo, comentando que unos ya lo han visto, que se ha revelado a María, que se presentó de una o de otra manera, que todo lo que estamos viendo en el registro bíblico. Y resulta que estaba Tomás ahí, y se dirige a él y le dice: hola Tomás, aquí estoy, mete tus dedos en mis orificios y tu mano en mi costado. Nadie le había dicho a él lo que Tomás había dicho anteriormente, no necesitó de ello. Pero lo cierto es que solamente esas expresiones del Señor Jesús hicieron caer en cuenta a Tomás de su ignorancia, y en ese mismo instante él se convierte y le dice: Señor mío y Dios mío, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, le está diciendo. Tomás se convierte en ese mismo instante. Quiero decirles que ninguno de los discípulos realmente se había convertido al Señor Jesús antes de que Él apareciera resucitado. Tal vez ni su mamá siquiera se lo creía. Fue necesario que se cumplieran las Escrituras, y fue necesario verlo nuevamente resucitado entre ellos y hablándoles del Evangelio del Reino, como fue lo que hizo. Tomás, por su parte, fue transformado y predicó a Cristo muerto y resucitado hasta su propia muerte en la India, atravesado por una lanza en su costado. Nunca más echó para atrás, sino que hasta su último día predicó la palabra de Dios. ¿O qué decir del apóstol Pedro, quien, habiendo dicho a Jesús momentos antes de su captura que daría incluso su propia vida en defensa del precioso Hijo de Dios,
y el día del enjuiciamiento de Yeshua. Pero antes del canto del gallo, tal y como el Señor se lo había profetizado anteriormente, ya Pedro lo había negado 3 veces. Sin embargo, Pedro se arrepiente y corre en busca de sus hermanos, quienes lo ministran, y es perdonado por el mismo Señor Yeshua. Y lo vemos predicando incansablemente hasta su muerte, haciendo milagros, señales, prodigios. Dice las Sagradas Escrituras que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos cuando iba de paso por los caminos polvorientos. Eso es una transformación. Después de haberlo negado 3 veces, los hermanos lo ministran y él se da cuenta de su pecado. Registra el libro de Juan precisamente que estando reunidos ya resucitado el Señor, le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. ¿Me agapeas, Pedro? Y él contesta, te fileo. ¿Me amas entrañablemente?, le está preguntando el Señor Yahshua. Y él le dice, te quiero, me caes bien, me simpatizas. ¿Me amas, Pedro, más que estos? Y él por último le dice, tú lo sabes todo, Señor. Y desde ese momento vuelve la relación del Señor Jesús con Pedro y lo vemos hasta el día de su muerte, también en Roma, crucificado al revés, dando su vida por la locura del Evangelio de Cristo Jesús. A Él la gloria, a Él la honra. Mi máximo anhelo es poder predicar la preciosa palabra del Señor hasta el último día de mi vida, hasta que Dios me dé fuerzas, comenzar las veces que sea necesario, las veces que sea indispensable, donde el Señor me necesite, ahí estaré, porque Él fue el que me llamó y Él es el que me sustenta. Predicar la palabra del Señor no es sencillo. Estos 3 personajes que les he mencionado hoy y muchos otros, de hecho todos los apóstoles excepto Juan, mueren violentamente por la predicación del Evangelio. Los tiempos se han acortado. Las señales de los últimos tiempos se están dando. La profecía se ha venido cumpliendo a plenitud. No me cabe la menor duda que estamos viviendo, esta generación está viviendo los últimos tiempos. Y muchos, de pronto nosotros, seremos testigos presenciales del regreso del Señor Jesús, del regreso por su iglesia y de todas las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Miren las guerras, los rumores de guerras, los temblores, los terremotos, la pandemia, la ciencia llegando a unos límites extraordinarios y viendo de una o de otra manera al anticristo y su espíritu moviéndose con perfecta libertad en este mundo. Tantos otros testimonios que dan fe del Señor Yahshua, quien es la vida, quien transforma radicalmente las nuestras, dándoles propósito a todos y cada uno de quienes ostentamos la vida. En tercer lugar, vivir en la plenitud de vida que Jesús ofrece es nuestro tercer punto. El libro de Juan, en el capítulo 10 y verso 10, usted ya debe recordar, habla de un ladrón y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Por el contrario, Satanás quiere arrebatarnos la vida. Él quiere acabar con nosotros y en lo posible que no conozcamos del Señor Jesús. Nos hemos convertido en su objetivo militar. Cuando un día reconocimos al Señor Jesús en nuestro corazón y le confesamos como Señor único, Salvador y Redentor de nuestras vidas, nos hicimos su objetivo militar. Y Él quiere, como dice aquí, que el ladrón, aquí esta palabra ladrón está hablándonos del enemigo que viene para hurtar, para matar y para destruir, mientras que el Señor vino a edificar su iglesia, mientras que el Señor vino a darnos vida y su vida eterna en abundancia. La promesa que nos hace Jesús no solamente es darnos su vida Zoe, como hablábamos la semana pasada, y en este verso es sumamente claro, sino que también nos ofrece una vida abundante aquí y ahora. La palabra usada aquí para vida es suje, P-S-U-J-E, suje, refiriéndose a la vida del alma. Como también en los siguientes versículos del Evangelio de Juan. Como hombre, el Señor tiene la vida suje, la vida humana, y como Dios, Él mismo es la vida zoe, que hablábamos la semana pasada con abundancia. La vida divina, la vida eterna, Él mismo. El Señor puso su vida suje, esto es su vida humana, para efectuar la redención de sus ovejas, a fin de que participaran de su vida zoe. Están íntimamente ligadas. Él da su vida suje para obtener la vida zoe. Esto es la vida divina, la vida eterna. Los versos 15 y 16 y 17 dicen de la siguiente manera: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el verso 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A Dios la gloria, a Dios la honra por el cuidado que tiene de todos y de cada uno de nosotros. Dice la palabra que hemos leído que por lo cual pueden formarse solo un rebaño, una misma iglesia, bajo el mismo pastor, él mismo, quien es el buen pastor. Él las alimenta con su vida divina, zoe, con ese propósito, y las rescata por medio de su vida suje, que es la vida del alma, la vida humana de Cristo Jesús. Aquí habla de otras ovejas, refiriéndose a los creyentes gentiles. Para el efecto, el libro de los Hechos en el capítulo 11-18 registra de la siguiente manera ese hecho. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! Este verso tenemos que amarlos, porque fue allí donde nosotros precisamente ingresamos. Fue por esa gracia del Señor que nosotros hoy podemos llamarnos sus hijos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles están metidos en este llamado. Y decimos todos nosotros: amén, gloria a Dios.
Continúa hablando los versos leídos, dice un solo rebaño. Esto significa una sola iglesia, el cuerpo de Cristo producido por la vida eterna y divina del Señor. Para el efecto, el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y verso 14 al 16, dice puntualmente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, otras versiones dicen la pared medianera, de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esto llámese iglesia, léase iglesia, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades. Por su parte, el mismo libro en el capítulo 3 y verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando el Señor aquí habla del redil, se refiere al judaísmo, el cual es de la letra, está llena de regulaciones y de requisitos, y de otros libros como la Mishnah, que es la interpretación que los sacerdotes hacían de la palabra del Señor, en donde se inventaron que no podían caminar más de 20 metros porque eso se consideraba trabajo, cuando el Señor no dijo nada de eso respecto del día de reposo. Y dice que el rebaño es la iglesia, la cual pertenece a la vida y al Espíritu. Así que hoy, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan hoy por primera vez, hemos hablado aquí, en primer lugar, de Yahshua como fuente de vida. En segundo lugar, de la vida nueva en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, vivir en su plenitud. Por lo que los animamos a profundizar en su relación con el precioso Hijo de Dios, buscando en él la verdadera vida, leyendo el Evangelio de Juan, el cual enfatiza a Jesús como la fuente de vida eterna, incrementando, por supuesto, su tiempo de reflexión sobre lo leído, de meditación sobre la palabra del Señor, guardando silencio para escuchar lo que el Espíritu Dios está diciendo a las iglesias hoy y a todos y cada uno de nosotros, incrementando nuestra oración. Estamos absolutamente convencidos que Dios quiere darnos vida eterna, y en la otra cara de la moneda encontramos al enemigo que quiere quitarnos esa vida. Usted y yo decidimos hoy qué es lo que anhelamos, la vida eterna o la muerte. Nosotros resolvemos en esta vida a dónde vamos a pasar la eternidad. Yo tengo que preguntarles hoy, si el mundo, si todo esto que estamos viendo como mundo se destruyera, ¿usted para dónde iría? ¿Qué pasaría con usted? ¿Iría ante la presencia del Señor para vida eterna? ¿Para disfrutar de la vida Zoé? ¿O simplemente se va a quedar allí esperando qué va a pasar con su vida cuando tiene hoy la oportunidad de decidir pasar el resto de su vida con Dios? Porque para eso vino Dios al mundo, para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al genuino arrepentimiento. Eso dice Juan 3:16. Qué maravilloso contenido. Qué pluma tan prolífica en Juan, hablándonos de la vida Sujé y de la vida Zoé,
del Señor Yahshua. Ahí donde usted está, simplemente cierre sus ojos y medite en lo que hoy el Señor nos ha hablado. Si tenemos la posibilidad de decidir en esta vida qué va a pasar con nosotros en la siguiente, mi recomendación, y por supuesto es la recomendación del Señor, es reconocerlo como Señor único y suficiente, Salvador y Redentor de sus vidas, escogiendo vida eterna, escogiendo la vida Zoé, la vida espiritual, la vida que va más allá de la vida que hoy estamos disfrutando. Permítame orar por usted el día de hoy y por sobre todo le invito a que comparta con las personas que usted ama esta entrega. Envíela por las redes sociales, envíela a sus amistades, envíela a las personas que quiere usted que disfruten con usted esta vida maravillosa que Dios nos está ofreciendo. Dice la palabra del Señor: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo en donde Dios puede ser hallado. Recordemos precisamente que Jesús es representado por el arca de Noé en el Antiguo Testamento, y todos los que subieron a esa arca fueron salvos, 8 personas no más. Y hoy esa arca todavía está dispuesta. El Señor Jesús todavía está disponible para que nosotros nos podamos subir a esa maravillosa promesa que hay en Cristo Jesús para vida eterna. Aprovéchela, no desaproveche esta oportunidad. Si a usted le ha gustado esta predicación, si para usted es importante lo que ha recibido hoy, si usted comparte conmigo lo que hemos visto hoy, simplemente dele un me gusta a esta charla. Usted sabe que ese solo hecho hace que YouTube recomiende esta predicación como importante, como evidentemente lo es, pues es la esencia misma de la palabra de Dios. Así que nuestro deseo en la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las naciones es que nadie se pierda, según dice Juan 3:16, sino que todos vengan al genuino arrepentimiento, reconozcan al Señor Jesús como Señor único y suficiente Salvador de sus vidas y vengan a vida eterna. Bendiciones para todos, gracias por su tiempo, feliz semana, paz.